Amigos hispanoamericanos, mis connacionales venezolanos. Me tomo un café del páramo de los Andes venezolanos porque necesito algo estimulante, dado que la situación de Venezuela, desde el punto de vista del Estado de Derecho y de la dictadura que rige en Venezuela, se ha vuelto tétrica. Hay varias soluciones para el problema. Recordemos que Maduro logra la devolución de Alex Saab por parte de los americanos. Esto lo logra por el consejo que le da Petro, colombiano, a Juan González, colombiano, encargado de Latinoamérica del Departamento de Estado, para que entregue a Tarek el-Aissami de Hezbolá, quien tiene, como llamé en una oportunidad, la llave de San Simón de los tesoros escondidos de Maduro, y de esta forma entrega el que tiene la llave de San Simón. Los americanos tienen que presionar, y evidentemente no pueden presionar con la cuestión petrolera hasta el mes de abril, porque los contratos que se permitieron hacer de acuerdo al Tratado de Barbados solo duran hasta abril. A partir de abril pueden los americanos presionar, y ha cambiado la situación porque ya está a cargo del Departamento de Relaciones Interamericanas un mayor de la Marina Americana. Hay que recordar que Tarek el-Aissami se había llevado 33.000 millones de dólares de la caja de PDVSA y había dejado a Maduro sin caja. Es verdad que a Maduro le queda también buena parte del oro que se extrae en la mina El Callao y en las posesiones auríferas del arco minero guayanés que llaman el oro de sangre, y le queda lo que le da el Ejército de Liberación Nacional por la salida del Coltrán. Esa piedrita que hay en los afluentes del Orinoco, que no se puede hacer ningún celular en Corea, en China, ni en Japón sin esa piedrita. Absolutamente necesario para que usted me vea en esta grabación celular y usted me pueda ver en su celular. Esa inmensa riqueza, sin embargo, es poco al lado de la voracidad que destaca el señor Palecillos, donde señala que el desfalco cubre 1.000 millones de dólares, es decir, lo que se llama millardos. El Consejo Electoral, en el cual está Amoroso, el mismo que como Contralor inhabilitó, según él y según Maduro, a María Corina Machado, ha convocado a elecciones. Estas elecciones se piensa que van a ser en el mes de julio, y esto da tiempo a que se le apliquen las sanciones para la extracción petrolera, porque no se podían aplicar antes, como he dicho, por la cuestión de que el Pacto de Barbados permitió que explotara esas inversiones petroleras, y ante el incumplimiento del Pacto de Barbados surge ahora la candidatura unánime de la oposición, de muchos millones de personas que en elecciones internas resolvieron que el candidato sería María Corina Machado. Se han mencionado otros candidatos de la oposición, lo que significaría aceptar esa inhabilitación absurda, porque lo primero es lograr que se aumenten las presiones desde el punto de vista de los Estados Unidos de Norteamérica y del resto del mercado mundial frente a la voracidad de esta gente que gobierna Venezuela. Partamos del supuesto negado de que haya que escoger un candidato de oposición, y por eso
ha surgido, no sé si de la nada o de cierta prensa, la candidatura de la señora Irene Sáenz Conde. El pueblo venezolano recordará que la señora Irene Sáenz Conde tomó el té muy finamente con el inolvidable Chávez en el Hotel Hilton de Caracas, que fue un acto televisado y en donde Chávez muy cortésmente sirvió el té. No hay que pensar, es profeso, que le estén sirviendo el té a los venezolanos para lograr una candidata alacrana. Sería injusto decirle a esa bella dama que es una alacrana. Es una dama muy inteligente. Todos sus hijos parieron en Estados Unidos. Ella vivía en Venezuela, iba a parir a Estados Unidos y por eso son ciudadanos americanos y disfrutan de todos los beneficios de ser ciudadana americana. No sabemos si ella se ha hecho también ciudadana americana. Se han pensado en otros candidatos que lucen alacranes y pareciera que la única salida es la presión a tiempo sobre Maduro, el ataque internacional a la delincuencia desde donde se pueda atacar y mantenerse mientras tanto en estado de máxima organización. Por ejemplo, excelente la sugerencia de María Corina de que se inscriban incomoditos. Eso me recuerda la época en que yo colaboré con los comunistas para lograr la caída de Pérez Jiménez, sencillamente porque esos comunistas de esa época eran unos señores respetables, Gustavo Machado, Eduardo Machado y Ernesto Silva Tellería, y eran unos comunistas distintos a los malandros del Foro de Sao Paulo que preside Lula. Lula acaba de parar la invasión a Guyana, que solamente se estaba haciendo como una especie de rugido de ratón de teatro, para suspender la posibilidad de que María Corina se lanzase como candidata, decretando entonces que como era un estado de guerra, no se podía convocar a las elecciones de acuerdo con normas particulares de la Constitución y de las leyes relativas a las Fuerzas Armadas. Entonces, después de la movida de Guyana, de la cual no hablan, pero olvidan que el Tratado de Barbados establece que en el próximo abril hay que contestar la demanda de Guyana contra Venezuela y que esa demanda no puede Venezuela perderla, no solo porque sería algo inconmensurable e imperdonable, sino porque el acuerdo, el arbitraje con base a las declaraciones de Malet Prevost da un fundamento inobjetable para que ese juicio se gane. Pero eso es en abril, que hay que contestar esa demanda, y es la gente de María Corina que pactó con el gobierno en representación de la oposición que puede defender los intereses de Venezuela. No hay que olvidar que, como dicen los romanos, carpe diem, es decir, que el próximo abril, que es inminente, habrá que contestar esa demanda. No creemos que ningún alacrán acomodaticio pueda ser el candidato de la oposición. Nos daría vergüenza recomendar alacranes, y acuérdense que el alacrán, cuando pica, a veces la herida es mortal. No se puede confiar ni en alacranes ni en ratas. En dos palabras, la única salida inmediata es la presión, que es lo que causó el acuerdo de Barbados.
El acuerdo de Barbados se logró gracias a la presión de Petro, colombiano, sobre González, colombiano, y que el presidente Biden está más o menos como decía el gallo pelón. Cuando llegaba Leoni a la casona y decía, Menca, Menca, tengo un hombre atrás. Y cuando doña Menca le decía a Raúl, él decía, no, tengo un hambre atroz. Hambre atroz es lo que tenemos los venezolanos de elecciones libres y de libertad en este país tan lleno de riqueza. Muchas gracias y, como decía el Chapulín, suscríbanse los buenos en este canal. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.